Muy buenas tardes, estimados tutores y tutoras. Este video lo estoy haciendo para entregarles la retroalimentación sobre sus proyectos de mejora. Recién terminé de revisarlos todos y estoy utilizando este medio porque creo que la mayoría de las recomendaciones que voy a hacer acá aplican para todos, para quienes hicieron muy buenos proyectos como para quienes hicieron proyectos, digamos, no tan buenos o demasiado parecidos al proyecto de ejemplo. En principio, la idea de este ejercicio era precisamente poder hacer un proyecto un poco a ciegas, que es lo que a ustedes les va a tocar hacer cuando estén trabajando ya directamente con los encargados CRA. Ustedes van a tener muy poco conocimiento acerca de cómo funciona la biblioteca realmente y tendrán que confiar en el diagnóstico que cada encargado haga de su propia biblioteca. En ese sentido es muy importante que el diagnóstico quede muy bien hecho, con lujo de detalle incluso. Si se exceden un poco en la descripción que hagan de cada uno de los ámbitos de gestión, es preferible a que sea demasiado general o demasiado escueto. Entonces, creo que el objetivo del ejercicio era precisamente ese, poder mantener, digamos, esta visión de hacer un proyecto con una realidad que uno no conoce de frente. Y en ese caso creo que hay algo bastante bueno. El desafío además era un poco más complicado porque mi idea inicial era que ustedes no conocieran el proyecto de ejemplo sino hasta la sesión presencial, es decir, que ya para la sesión presencial ustedes hubiesen hecho sus proyectos de mejora, porque en el proyecto de ejemplo ya se habían abordado varias prioridades que se detectaron en el diagnóstico de esta biblioteca CRA que utilizamos como ejemplo. Y en ese sentido era difícil encontrar otras prioridades. Sin embargo, creo que las personas que mejor hicieron los mejores proyectos que leí en esta instancia son los de aquellas personas que lograron ver en el diagnóstico otras necesidades que podían ser igualmente prioritarias a las que ya se habían utilizado en el ejemplo. Entre ellos, me gustaría destacar primero diferentes énfasis que se hicieron tanto en la gestión pedagógica como en la gestión administrativa. Por ejemplo, en los proyectos de Julio Ardiles, de Marcela Silva y de María Paz Pacheco se mencionó el trabajo con padres de familia, con apoderados, que es algo que aparece en el diagnóstico. De hecho, en alguna parte se menciona que las reuniones de apoderados en este colegio se realizan en la biblioteca, las reuniones del centro de padres. Por lo tanto, se toma esta oportunidad y se plantea un proyecto a partir de eso, lo cual, entre otras cosas, también tiene conexión con el ámbito de redes y cooperación, porque de alguna forma el centro de padres puede ser también la forma de vincularse con otras instituciones externas a la escuela. También hubo otros proyectos que tienen un acento en mejorar la oferta de actividades y recursos para la modalidad técnico-profesional, que también es muy importante. Esto en relación con el PI, que es, digamos, en el PI que utilizamos como ejemplo, es muy explícita la manera en la que la educación técnico-profesional hace parte de la misión, de la visión del colegio, y esto se vincula con una oferta limitada de parte del CRA. Por lo tanto, en el caso de los proyectos de Rosa Morales, de Sonia Alarcón, ellas plantean la necesidad de generar una oferta para estas modalidades, cual es bastante concreto e importante. Otras personas más también lo hicieron. Respecto a la gestión administrativa, esto se trató en el ejemplo, pero digamos que hay algunas personas que le logran dar un giro, y esa es la creación de un sistema de evaluación de las actividades y de la gestión de la biblioteca CRA. En el caso de Rosa Alvarado, de Alicia Fernández, de Elizabeth Iturra, ellas llevan un poco más allá de esto y nos proponen otras metodologías como en realización de encuestas, realización de grupos focales, la recopilación y el uso de las estadísticas de la biblioteca, ya que en el diagnóstico se evidenció que existía ABIES 2.0. Ese análisis de estadística puede hacer parte de la mejora de la gestión administrativa. Entonces, ese es digamos, un giro interesante que también encontraron en los proyectos mejor logrados. Otra propuesta que se hizo a partir del diagnóstico de ejemplo fue la formación de una comisión para la adquisición de recursos, que es algo que se menciona ahí, que no existe una política para el desarrollo de la colección o la adquisición de nuevos recursos para el CRA. Entonces ellas proponen, por ejemplo, Patricia Olivares y Ada Olave también proponen en su proyecto la formación de dicha comisión entre apoderados, alumnos, docentes de diferentes áreas y la encargada CRA.
También algo que es transversal a varios de los proyectos mejor logrados de los que ustedes elaboraron fue la identificación de indicadores muy verificables y concretos. Se mencionan actas de reuniones, planificaciones en el CRA, planificaciones docentes, fotografías, facturas, listas de asistencia. También se identificaban junto a estos medios de verificación los responsables de cada uno de ellos. Entonces, en ese sentido, digamos que queda muy bien armado, muy concreto el proyecto, con metas realizables, con indicadores muy concretos que se pueden verificar en la realidad, que son materiales, que son evidentes. Respecto a los puntos negativos que encontré en general en varios proyectos, voy a mencionar algunos. No están en todos, pero sí en aquellos que, digamos, creo que no se lograron tan bien, prevalecen estos aspectos que voy a mencionar. Por un lado, varios trabajos se basaron muchísimo en el proyecto de ejemplo, es decir, se separaron muy poquito de lo que se planteaba ahí. Como les digo, soy consciente de que era difícil porque este proyecto de ejemplo ya había abordado las mayores prioridades del CRA que tomamos para hacer este proyecto como base, pero sin embargo ya hubo como un extremo que considero negativo, y es que, por ejemplo, las justificaciones de proyectos o el comentario general sobre la relación entre las metas y el PI y el PM del establecimiento eran exactamente los mismos que los del ejemplo. Es decir, no se modificó ni siquiera una coma de la justificación, siendo que la idea era plantear una iniciativa original a partir del diagnóstico. Por otro lado, algunos proyectos se hicieron a partir de la propia experiencia de sus CRA. Entiendo que varios de ustedes trabajan o tienen una relación cercana o están en un colegio, por lo tanto pueden hacer un diagnóstico de sus propios CRA. El problema es que algunos enviaron el proyecto pero no adjuntaron el diagnóstico, por lo tanto no tengo manera de verificar si los proyectos planteados responden a las necesidades de los diagnósticos que se hicieron. No ocurrió en todos los casos, varias personas enviaron además su diagnóstico. Ahora, respecto a este diagnóstico, hubo algunos que se hicieron, supongo yo, por el tema del tiempo, de una manera que no es tan rigurosa. Entonces algunos tenían las notas puestas, pero faltaban comentarios. Otros llenaron solamente un par de matrices FODA y no todas las FODA que se planteó en la capacitación presencial, en nuestra sesión presencial, que se debían llenar para hacer el diagnóstico. Y en este punto aprovecho para recordarles a quienes hicieron su propio diagnóstico que en el ámbito de gestión que señala la existencia de bibliotecas de aula para primero básico o prebásica, en el caso de que el colegio no cuente con esos niveles de enseñanza, deben dejar ese espacio en blanco, porque si ponen cualquier nota, sea del 1 al 4, va a afectar el promedio de la colección en general. Entonces deberían dejar ese en blanco. Es el único espacio en blanco que se puede dejar en el formato, en el caso de que no aplique, ¿ya? Eso muy importante tenerlo en cuenta. Por otro lado, también hubo algunos casos basados en el diagnóstico de ejemplo que malinterpretaron los datos. Por ejemplo, en algún proyecto se plantea como meta automatizar la colección en AVIES cuando la colección ya estaba automatizada, y eso quedó claro en el proyecto, en el diagnóstico de ejemplo. Entonces esas metas, digamos, como les mencionaba en la sesión presencial, una de las cosas más importantes es la coherencia entre lo que se diagnostica y el proyecto que viene a ser una manera de solucionar esas prioridades o de darle, de iniciar un trabajo en aquellos ámbitos de gestión que están menos logrados. Por otro lado, hay algunos proyectos que se basan en metas que están por fuera del margen de acción de la encargada CRA. En esto traté de ser bastante enfático en la sesión presencial. No es posible plantear un proyecto a partir de las amenazas, es decir, de aquellos aspectos que afectan negativamente la gestión pero que están por fuera de la biblioteca misma. Entonces encontré igualmente proyectos cuyas metas eran la contratación de personal como coordinador CRA o de asignación de horas a un profesor. Como les digo, esto en el periodo de aplicación de este curso y de aplicación del proyecto de mejora no es factible, además porque no está dentro del margen de acción del encargado, depende del director, depende del sostenedor. También encontré metas y objetivos relacionados con la compra de equipos computacionales
Y por otro lado también encontré algunas que son bastante ambiciosas, como por ejemplo la creación de un proyecto de articulación con todas las áreas del currículum. Eso, digamos, en los 3 meses que debería durar el proyecto de mejora es bastante ambicioso. Es decir, en la presentación que hice señalaba claramente que es muy importante privilegiar o ayudar al encargado a que cree proyectos piloto, a que se vincule con un profesor, con un área humanística, con un área científica, con 1 o 2 especialidades técnico-profesional, no más que eso, porque ese es el tiempo con el que va a contar para desarrollar esta iniciativa de 3 meses, y eso es lo que vamos a poder verificar en terreno cuando el proyecto se ejecute. Por lo tanto, no debería perseguirse una meta tan general y tan ambiciosa, que es algo claro que debería hacer eventualmente la biblioteca, pero que va a ser difícil de verificar y va a ser difícil de cumplir en el tiempo con el que cuenta el encargado. Por otro lado, también encontré objetivos de proyecto que son demasiado generales. Recuerden que pensando en el tiempo y pensando en la característica del diagnóstico que estamos desarrollando acá, la idea es siempre mantener todo de una manera muy concreta, muy puntual. Encontré objetivos tales como fomentar la lectura a través del respeto y la diversidad. Está bien, es un objetivo de la biblioteca CRA en general, digamos, que se produce a través de múltiples acciones, pero de lo que estamos hablando acá son de acciones muy concretas, muy puntuales, que se tienen que desarrollar y calendarizar en el tiempo, en los 3 meses que tenemos para ejecutar el proyecto. Por lo tanto, necesitamos metas concretas, tales como desarrollar un plan de fomento lector relacionado con el área científica de matemáticas, automatizar el 40% de la colección mediante AVIES, programar 2 salidas pedagógicas organizadas desde la biblioteca a la biblioteca pública local en los 3 meses que dura el proyecto. Ese tipo de metas concretas son las que tenemos que perseguir, y por lo tanto los objetivos específicos del proyecto tienen que ser esos: poder conseguir metas que sean verificables en el corto plazo. Lo mismo ocurre con los indicadores de gestión. Cuando planteamos una meta es muy importante que haya medios verificables en la realidad. Ya mencioné que los proyectos mejor logrados son aquellos en los que esto está muy claro. Es decir, encontramos que el método o la forma en la que la persona que haga la visita posteriormente va a verificar la existencia del proyecto y de que se esté cumpliendo en realidad son precisamente documentos, facturas, planificaciones, fotografías. En algunos proyectos encontré cosas como horas de trabajo del encargado CRA, como un recurso para alcanzar la meta. Bueno, claramente siempre el encargado CRA lo va a tener, pero necesitamos algo más que eso. Cuando hablamos de recursos, hablamos de recursos concretos, bibliográficos, presupuesto, vamos a necesitar algún tipo de material en particular, eso debería mencionarse. También un medio de verificación no puede ser como un cronograma, un informe. Tenemos que ser mucho más concretos respecto a cuál es el tipo de medio de verificación. Si yo planteo que esta va a ser mi meta, ¿cómo yo verifico que esa meta se está cumpliendo? Y tiene que ser algo muy concreto, no tiene que ser algo en el aire. Esa es más o menos la recomendación. Entonces, en general, es más bien una repasada por los puntos que ya había mencionado en la sesión presencial. Creo que no queda mucho más que decir. La mayoría de los proyectos está bastante bien elaborado. Algunos se parecen más al ejemplo que otros. Los que se parecen menos y fueron más originales en encontrar precisamente esas otras necesidades que aparecían en el diagnóstico son los mejor logrados. Y eso en general. En realidad pues me parece que el objetivo se cumplió bastante bien. Los nombres de las personas que mencioné inicialmente son quienes a mi juicio elaboraron los mejores proyectos. Por lo tanto los invito también a conocerlos, a que ustedes también, si quieren, los descarguen de la plataforma y los vean un poco de qué manera ellos lo armaron. Los proyectos de Marcela Silva, los proyectos de Rosa Morales, de Rosa Alvarado también, el proyecto de Alicia Fernández, el proyecto de Patricia Olivares. Son proyectos bastante bien elaborados, con metas concretas que nos pueden ayudar digamos, a conocer cómo tenemos que orientar a nuestros encargados en el futuro. Esa es la recomendación. Entonces, esta ya es la última parte de la capacitación. Les agradezco mucho por la participación
y por la paciencia también me ha tomado bastante tiempo revisar todos los proyectos, pero finalmente lo he logrado y espero que estas recomendaciones generales les sirvan en adelante a quienes continúen en el curso. Ya, les agradezco mucho.